Primera de Pedro 5, del 5 al 7. Vamos a orar. Vamos pidiéndole al Señor que bendiga, que nos bendiga esta mañana. Y primero, Dios, nos sentamos a revisar su palabra. Señor, estamos delante de ti, reconociendo nuestra dependencia y nuestra necesidad de ti. Queremos pedirte, Señor, que nos hables. En esta serie, Señor, que estamos hablando de lo que somos, de la iglesia que tú nos llamas a ser. Queremos pedirte que por medio de tu Espíritu, tú obres en nosotros a través de tu palabra. Te pedimos que tu verdad nos cambie. Danos fe, Señor. De manera que por medio de esa fe podamos conocerte y experimentarte y que nuestro corazón tome la postura correcta ante ti. Obra en nosotros. Yo te lo pido, Señor. Obra y forma en nosotros una comunidad humilde. Y empezando por nosotros, Señor, los líderes de este pueblo, a quien nos has dado el privilegio de servir. En tu nombre te lo rogamos. Amén. Amén. La semana pasada, hermanos, vimos que el Señor desea formar en nosotros, como iglesia, una comunidad de amor. Estamos contestando en esta serie la pregunta: ¿qué somos? Somos los hijos de Dios, los escogidos de Dios, los santos de Dios, los amados de Dios, un pueblo que vive en comunidad, que es llamado a amarse unos a otros. El Señor quiere formar en nosotros una comunidad que camine unida. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras fallas y a pesar de nuestras ofensas. Vimos que como comunidad podemos alcanzar el mismo sentir, el mismo pensar, si por medio del Espíritu Santo procuramos vivir en humildad en nuestro trato mutuo. Si nosotros renunciamos a nuestra autopromoción, si nosotros como comunidad renunciamos a nuestra autorrealización y buscamos cada uno de nosotros los intereses de los demás por encima de los nuestros, si buscamos juntos como comunidad la gloria de Jesús, entonces podremos caminar como una comunidad unida. Una comunidad que vive en humildad. Vamos a repasar ahora otro pasaje del Nuevo Testamento que nos va a ayudar a ampliar nuestro entendimiento de lo que es la humildad. Y esto con la intención de ver un poco mejor la belleza de esta virtud cristiana, para que así nosotros seamos animados a procurarla en nuestra vida como parte de nuestra búsqueda de la piedad. El título del mensaje es: humildad es sumisión al Señor. Humildad es sumisión al Señor. Y lo vamos a desarrollar en 3 secciones. En la primera sección vamos a analizar 1 de Pedro 5, del 5 al 7, de una manera temática. Y vamos a ver que la humildad es una postura
postura de corazón. Nuestro estudio ahora será un poco diferente. Solo vamos a tomar secciones de este pasaje con la finalidad de tratar de entender, de ver un poco mejor qué es la humildad. En la segunda sección vamos a ver un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento que nos ilustra cómo se ve la humildad en la vida de una persona, en una historia bien interesante. Y en la tercera sección vamos a tratar de contestar esta pregunta: ¿cómo podemos crecer en humildad? Así que vamos empezando. Empezamos en la primera sección, ampliando nuestro entendimiento de la humildad. Voy a empezar dando una definición o una explicación de lo que es la humildad basada en lo que repasamos la semana pasada. A esta definición le vamos a agregar el elemento que vamos a ver ahora, y si todo sale bien, la semana que viene vamos a clarificar esa definición y le vamos a agregar otros elementos para así ir completando nuestro entendimiento de esta importante virtud que es la humildad, que algunas personas la describen como la madre de todas las virtudes. Así que, ¿qué es la humildad? Les van a poner la definición en la pantalla. La humildad es una virtud de carácter. Es una virtud de carácter producida por el Espíritu Santo, quien ilumina nuestra mente para pensar congruentemente acerca de Dios y de nosotros mismos. Esta iluminación nos lleva a adoptar una postura de sumisión ante el Señor. Es un elemento esencial del amor que nos mueve a tomar una postura de corazón donde consideramos a otros como más importantes que a nosotros mismos y a buscar los intereses o sus intereses antes que los nuestros. En el mensaje de hoy nos vamos a enfocar en esa frasecita que está resaltada ahí en nuestra definición. Vamos a tratar de entender la humildad como una postura de sumisión ante el Señor. Y para eso vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 7, para ver de dónde proviene este elemento. Leo la palabra de Dios, Primera de Pedro 5:5. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Algunas traducciones dicen aquí a los ancianos. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Vamos a ver bien brevemente el contexto de este pasaje. Está el apóstol Pedro, empieza el capítulo 5, exhortando a los ancianos de la iglesia a pastorear la iglesia del Señor de una manera fiel, responsable y diligente. Y luego posteriormente llama a los más jóvenes, pudiera ser ya sea de edad o de madurez espiritual, a sujetarse a ellos. Como que llama a la iglesia a sujetarse a sus ancianos para que así la iglesia funcione y avance en los propósitos del Señor para ella. Y luego nos llama a todos, ancianos, jóvenes, niños, madres, padres, a vestirnos de humildad, a adoptar una postura humilde en nuestro trato mutuo. Y nos da una fuerte razón para ello. Nos dice, Dios resiste a los soberbios, pero le da su gracia a los humildes. Y luego nos exhorta a humillarnos delante del Señor y nos da una imagen que contiene el elemento que vamos a ver
el día de hoy. Te lo voy a leer ahí en el versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Humillarte ante Dios no es solo reconocerlo como Dios, sino es inclinarte ante Él. Humillarnos ante Dios es inclinarnos ante Él, reconociéndolo como a nuestro Señor y Rey. Humillarnos ante Dios es doblarnos ante Dios, postrarnos en nuestro corazón ante Él, colocarnos bajo su mano. Yo leo este pasaje y se me viene a la mente la imagen de un siervo que se presenta delante de su rey y que al verlo se postra, se dobla, de manera que queda hasta debajo de su mano. Queda debajo de la mano de su rey. Y en esa postura Él está reconociendo una cosa. Tú tienes autoridad sobre mi vida. Yo reconozco que yo estoy vivo por causa tuya y que todo lo que tengo es gracias a ti. Este siervo que ve con honor, que ve como un privilegio la oportunidad de servirlo, haciendo aquello que Él le ordene. Un siervo que reconoce que existe para una sola cosa: servir a su rey, hacer su voluntad cualesquiera que ésta sea. Este pasaje nos proyecta una imagen de un siervo obediente que está sometido a su Señor. La humildad, hermanos, no solo tiene una orientación horizontal que caracteriza la forma en la que nosotros vemos a los demás y nos relacionamos con los demás. La humildad tiene también una orientación vertical que caracteriza la forma en la que nosotros vemos a Dios y la manera en la que nosotros nos vemos delante de Dios. De hecho, es esta orientación vertical la que influye la otra. Es esta orientación vertical, esta postura de corazón ante Dios la que nos mueve a relacionarnos con los demás de una manera humilde. La humildad de corazón surge cuando sucede un milagro en nuestras vidas. Cuando nosotros somos iluminados por el Espíritu y vemos a Dios como Dios. Cuando tú de repente ves a Dios como al Señor de todo, como al Rey y dueño de todo, como al sustentador de todo. Y esa visión te dobla ante Él. Y esa visión nos empuja a tomar una posición de sumisión ante Él. Una postura de siervos de Él, donde por encima de todo estamos buscando seguir su voluntad para nuestras vidas. Aquí es donde empieza o nace la unidad, hermanos, con un reconocimiento correcto de Dios. Lo que me lleva a hacerte una pregunta: ¿cómo ves tú a Dios? Si tu visión de Dios es más parecida a la de un socio mayoritario, que sí es superior a ti, pero que en cierta manera debe atenderte, o sea, una persona que te debe ganancias porque tú has cumplido tu parte del trato. Si tu visión de Dios es más parecida a esa que a la visión de un rey, que es el dueño absoluto de tu vida,
al Rey a quien le debes toda tu obediencia. Si tú ves a Dios de una manera más como familiar que sobria, como nos lo presenta la Escritura, quiero poner delante de ti que nunca vas a poder crecer en humildad. ¿Por qué? Porque tu visión de Dios es distorsionada. Lo que tú y yo necesitamos es la intervención del Espíritu Santo. Si tú estás en esa condición, yo quiero que sepas que lo que tú necesitas para crecer en humildad no es simple y sencillamente esforzarte para poner a otros primero que tú. Lo que tú necesitas es una visión de Dios por parte del Espíritu Santo, para que Él te ayude a verlo y apreciarlo de una manera correcta. Que tú puedas ver la majestad de Dios, para que esa majestad te doble ante Él. Para nosotros vivir en humildad necesitamos una visión grande, bíblica y gloriosa de Dios, hermanos. Lo mejor que puede sucedernos, que el Señor nos lo conceda. Otra cosa que necesito agregar aquí es que esta sumisión al Señor, esta postura de sujeción, donde tú y yo seguimos su voluntad por encima de la nuestra, donde entendemos que existimos para Él. Esta sumisión que nos lleva a vivir para obedecerle. Esa postura de corazón, donde nos sujetamos a Dios, nos lleva invariablemente a vivir en sumisión a nuestras autoridades inmediatas en este mundo. Piénsalo así, mira. Una persona sujeta a Dios, que busca su voluntad para su vida, se somete, se sujeta a las autoridades que Dios ha puesto en su vida. Una persona humilde es una persona sujeta a otros. Una persona humilde es una persona sujeta. Es una completa contradicción decir que tú y yo nos sujetamos a Dios, que Él es el Señor de nuestras vidas, nuestro Rey, pero que vivimos en una rebeldía abierta en contra de las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Llámese el gobierno, llámese tu jefe directo, tus padres, tu esposo, tus pastores, los maestros de la escuela, entrenadores, etc. Una mujer humilde se sujeta a su marido. Un empleado humilde se sujeta a su jefe directo. Un hijo humilde se sujeta a sus padres. Un discípulo humilde se sujeta a la palabra de Dios que el Señor trae a su vida a través de sus pastores. Y aunque no nos guste escucharlo, hermanos, un ciudadano humilde se sujeta a su gobierno, aunque no esté de acuerdo con el partido que está en el poder. Humildad es sumisión, hermanos. Y nuestras autoridades fueron puestas por Dios. Y siempre que nos llamen a hacer algo que no contradiga la Escritura, la postura correcta ante ellos es sujeción. Eso es humildad. Eso es humildad. Si te fijas, esa es una de las aplicaciones directas que Pedro está haciendo aquí en el pasaje. Fíjate lo que dice, empezando en el versículo 5. Los más jóvenes estén sujetos a los mayores. Eso es humildad, sujeción. Sujeción primero a Dios, que se manifiesta en sujeción a otros. El Señor está formando en nosotros, o quiere formar en nosotros, una comunidad humilde. Esa comunidad humilde empieza en que nosotros como iglesia reconocemos quién es Dios, estamos sometidos a su voluntad y esa sumisión se manifiesta, se materializa
en que vivimos sujetos unos a otros como iglesia. Ahora, algo que nos ayude a entender un concepto, mejor, es contrastarlo con la idea contraria. Es verlo a la luz del concepto opuesto. Ese contraste como que nos permite visualizarlo mejor. El apóstol Pedro hace eso en nuestro pasaje. Nos ayuda a ver la postura que Dios tiene para aquellos que son humildes y lo contrasta con la postura que Dios tiene para con aquellos que son soberbios, orgullosos. Así que vamos a tomar unos minutos tratando de ver qué es la soberbia, qué es el orgullo. La palabra soberbia que se utiliza aquí en nuestro pasaje viene del griego upereifanos, que en la antigüedad se utilizaba para describir algo sobresaliente, algo excepcional, algo distinguido. Lo que me lleva a decirles que una persona soberbia, una persona orgullosa es aquella que se ve a sí mismo como excepcional, que se ve a sí mismo como sobresaliente, que se ve a sí mismo como más importante que otros. De manera que esta persona espera o exige que las demás personas le concedan, le otorguen este trato preferencial. Una persona soberbia es alguien que en su relación con otros interactúa con ellos, habla con ellos, viéndose a sí mismo y sintiéndose a sí mismo como más importante, como más inteligente, como mejor que los demás. Se ve a sí mismo como superior. La palabra soberbia en la antigüedad describía también aquellos que estaban encima de otros, exaltados, inclusive con una estatura física más alta. Su raíz describe algo que brilla, algo que es visto. Fíjate cómo nos ayuda esto. Una persona soberbia o orgullosa es alguien que se ve a sí mismo así, como lo decíamos ahorita, excepcional o distinguida, o que aspira a ser así. No solamente que se ve así, sino que aspira a ser así. Una persona que aspira a distinguirse de otros. La soberbia, esta codicia de corazón, en lugar de llevar a la persona a tomar una postura de sumisión ante Dios y ante otros, la lleva a rebelarse contra Dios y a rebelarse contra otros. La soberbia nos lleva, en lugar de empujarnos a adoptar una postura de siervos de Dios, sujetos a su voluntad, nos persuade que nosotros debemos de tomar la postura del rey en nuestra vida, que no somos siervos, sino reyes. Y nos lleva a querer ser los reyes o los señores, no solo de nuestra propia vida, sino de otros. La soberbia, esta postura de corazón nos mueve a ser personas independientes, personas que no son subordinadas, personas que demandan sus derechos ante Dios y ante otros. Personas que no reconocen la autoridad de nadie, personas que no siguen a otros. La soberbia es lo que nos lleva a ambicionar ser líderes en lugar de seguidores. La soberbia es la que nos mueve a empujar nuestra voluntad por encima de la de los demás, a buscar nuestros intereses y atropellar a quien sea que se ponga enfrente de nosotros. La soberbia es la que nos mueve a aspirar ser el primer lugar
en lugar de ser el último lugar, como nos dijo Jesús. La soberbia, hermanos, es todo lo contrario a lo que es la humildad. La humildad es sujeción. La humildad es sumisión ante Dios, que de una manera invariable se manifiesta en sumisión a nuestras autoridades y a la dirección legítima que traigan a nuestra vida. Una persona humilde no se ve a sí mismo como excepcional. Una persona humilde se ve como un siervo de Dios que está sujeto a su voluntad, que sigue su voluntad. Piensa esto conmigo. Una persona humilde no se percibe a sí misma como extraordinaria, aun cuando esa persona tenga dones y habilidades extraordinarios, aun cuando esos dones y esas habilidades lo distingan de los demás. Cuando hablamos de humildad, hermanos, estamos hablando de una postura de corazón. No estamos hablando de una posición social, no estamos hablando de una posición económica. Ser humilde no significa que no eres o te conviertes en un doctor prominente, en un profesionista destacado. Ser humilde no significa que tú eres alguien tímido, que se ve a sí mismo como un inútil y que no aporta nada en donde sea que se encuentra. Ser humilde significa que tú entiendes en lo más profundo de tu ser que todo lo que tienes te ha sido dado por Dios. Es que tú entiendes que todo lo que tienes te ha sido dado por Dios por pura gracia. Llámese dones, llámese habilidades, llámese oportunidades, llámese posesiones. Y que tú entiendes que tú tienes una responsabilidad con esos dones, que tú tienes una responsabilidad con esas habilidades, con esas oportunidades que Él te abre. Y esa responsabilidad es servirlo a Él. Y servirlo a Él de una manera fiel y excelente para que Él sea glorificado donde sea que Él te tenga. Fíjate lo que dice 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Eso es ser humilde, hermanos. Que tú y yo entendemos esto. Ser humilde es reconocer en lo más profundo de nuestro corazón que la fuente de todo lo que nosotros tenemos, que la fuente no somos tú y yo, sino que la fuente es el Señor. Y que todo lo que nos ha dado no es para nosotros, que todo lo que nos ha dado es para Él, para su gloria y para sus propósitos. Vamos a ponerlo así. Una persona humilde no aspira a sobresalir. Una persona humilde no aspira a ser extraordinaria. Una persona humilde tiene una ambición en su corazón. Tiene una ambición que arde. Y esta ambición es que él anhela serle fiel a su Señor. Esta persona ambiciona agradarlo. Ambiciona servirlo. Ambiciona ser responsable con lo que Él le ha dado. Y si con el uso de esos dones y de esas habilidades el Señor le permite sobresalir, esta persona entiende que el Señor le está permitiendo eso no para distinguirse de los demás, no para hacerse rico y vivir bien padre. Entiende que el Señor le está permitiendo distinguirse para que su nombre sea distinguido a través de él. Para que su nombre, el nombre de Jesús, sea glorificado a través de su vida.
Porque esta persona entiende que solo hay alguien que sea extraordinario. Es el que murió en una cruz por nuestros pecados. Es el que se humilló hasta lo sumo para pagar nuestra deuda. Esta persona entiende que su nombre no es nada, que lo que tiene es gracias a Él, que por lo tanto el único nombre que merece ser levantado a través de su vida es el nombre de Jesús. Eso es una persona humilde. Una persona humilde es una persona sujeta, sumisa ante el Señor, que en su corazón entiende que no tiene ningún derecho delante de Dios. Esa postura lo lleva a convertirse en un buen seguidor. Una persona humilde es un buen seguidor. Una persona humilde no está aspirando a tomar el primer lugar, sino que imita a Jesús tomando el último lugar, porque entiende que Él existe para servir a Jesús y en ese servicio servir a otros. Antes de que nos vayamos a ver el ejemplo bíblico de la humildad, hermanos, vamos deteniéndonos un poco a ver que la humildad bíblica choca de frente contra lo que este mundo exalta y promueve. La humildad bíblica choca de frente con lo que mueve este mundo. ¿Qué es lo que mueve este mundo, hermanos? La soberbia. Eso es lo que la mueve. La soberbia es la gasolina que motiva lo que hacen la mayoría de las personas. ¿Qué es lo que motiva a los deportistas? Los motiva a sobresalir, los motiva a ser el número uno. Y hasta le hacen así, número uno, ser los campeones. ¿Qué es lo que motiva a los empresarios? Ser los líderes del mercado. ¿Qué es lo que motiva a los empleados? Sobresalir para ser jefes de los demás y tener poder sobre otros. ¿Qué es lo que motiva a los estudiantes para sacar buenas notas? Salir en el cuadro de honor, que les pongan estrellitas y convertirse en una persona distinguida. Y nosotros los alentamos a nuestros hijos a eso, ¿verdad? Todo eso es soberbia, hermanos. Y eso no debe de aparecer aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia, que somos una comunidad que está siguiendo al Salvador, no debemos de movernos con la misma motivación. No debemos de estar peleándonos entre nosotros a ver quién tiene la razón y a ver quién es mejor que los demás. Quién está más expuesto a que otras personas lo vean para que le aplaudan, como si tú y yo fuéramos importantes. Como si a alguien le beneficiara reconocer nuestro nombre. Solo hay un nombre que le bendice a la gente saber, y es el nombre de Jesús, porque solo en Él hay salvación. Lo que es importante mencionar, hermanos, es que el Señor no tiene una postura neutral ante la soberbia. Este pasaje nos ayuda a ver que el Señor se opone ante la soberbia de una manera directa y personal. Ve la segunda parte del versículo 5. Porque Dios resiste a los soberbios. El Señor se opone a este mundo, hermanos. El Señor se opone a este mundo. La soberbia del hombre es lo que tiene al mundo en la condición que está actualmente. La soberbia del hombre, este afán que lleva a todos a pelearse, traicionarse y hasta matarse por tomar el primer lugar.
Es lo que está destruyendo este mundo. Y Dios resiste eso directamente. A veces me pregunto si realmente captamos eso. A veces, no sé si te ha pasado, pero es común que interpretemos el triunfo y la prosperidad que hay en este mundo como bendiciones de Dios. Nosotros, la iglesia, una comunidad de fe, a veces vivimos e interpretamos la realidad no en base a la palabra de Dios, sino en base a lo que vemos. Y vemos el triunfo y la prosperidad de otros y como lo deseamos, a veces pensamos que son bendiciones de Dios. Por ejemplo, gana un equipo deportivo o avanza una empresa que está haciendo las cosas muy excelente y nosotros concluimos que Dios bendijo a esas personas con la victoria o la prosperidad. Pero vamos a ponerlo así. Si lo que movía a esos deportistas o a esos empresarios a hacer todo lo que hacían era ser el número uno, necesitamos concluir que eso es soberbia. Y si eso es soberbia, Dios se opone a eso. ¿Sabes qué significa? Que la prosperidad que nosotros interpretamos, el triunfo que nosotros interpretamos como una manifestación de la bendición de Dios, puede que sea todo lo contrario. Ese triunfo y esa prosperidad de esas personas que aspiran a estar encima de los demás, no es una muestra del agrado de Dios, sino de su resistencia. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, hermanos. Lo único que al final enfrentarán aquellas personas que buscan ser el número uno, que viven peleando, afanados por tomar el primer lugar. Lo único que van a enfrentar con toda su prosperidad y con todos sus triunfos es el rechazo de Dios. Es la muerte eterna. Fíjense lo que tenemos que agregar aquí. Una de las formas de religión más perversas es hacerle creer a la gente que anhela tomar el primer lugar, que anhela distinguirse en este mundo de su generación, que Dios existe para darles el poder y los recursos para que lo logren. Es esta forma de religión cristiana donde Dios es el siervo y tú y yo somos el rey. Nada puede estar más lejos de la realidad. Dios no existe para nosotros, hermanos. Es bueno que tú y yo lo entendamos. Tú y yo existimos para Él. Si hubiera entre nosotros alguna persona que esté en esa postura de corazón, yo quiero animarte a que te arrepientas. Yo quiero animarte a que te humilles, como nos está diciendo este pasaje, que dejes de pelear con Dios por el señorío de tu vida, que dejes de intentar ser el rey de tu propia vida y ríndete al Señor. Es la soberbia lo que alimenta la carga pesada que llevas día tras día. Esa carga que te está matando. ¿De dónde proviene? De la soberbia. Yo quiero animarte, ven a los pies de Jesús. Reconócelo como a tu Señor y tu Rey. Busca su salvación, humíllate ante su poderosa mano. ¿Sabes qué es lo que vas a encontrar? Perdón y paz. Vas a encontrar una vida llena de propósito y de libertad. Habiendo dicho eso, vamos a la segunda sección. Vamos a ver un ejemplo de humildad.
creo yo que ya pudimos ver, ya pudimos, completar un poco esta definición de humildad. ¿Qué es la humildad? Es sumisión a Dios. Conocemos a Dios como nuestro Rey y nosotros como sus siervos. Esta humildad que se manifiesta también en una sujeción ante otros. Vamos a ver ahora un ejemplo en el Antiguo Testamento. Quiero que me acompañen al libro de Números. En el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 3, se describe a Moisés como un hombre humilde. De hecho, como el hombre más humilde que había en la tierra. Te lo voy a leer. Números 12:3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Unos pasajes después se nos presenta una historia donde el pueblo de Israel está dudando de entrar a la tierra prometida para enfrentar a sus enemigos y por temor y desánimo se ponen a murmurar entre ellos y están buscando derrocar el liderazgo de Moisés. Y lo único que sucede es que Moisés toma una postura tremendamente humilde. O sea, como que materializa el versículo que estamos viendo ahí. Y quiero que lo vean conmigo. Es ahí en el capítulo 14, Números 14. Por cuestión de tiempo voy a leer rápidamente. Además voy a leer del versículo 1 al 5 y luego nos vamos a brincar al 11 hasta terminar la sección que es el versículo 23. Ahí lo puedes leer tú en tu casa completo para ver toda la narrativa. Dice la palabra de Dios, Números 14:1. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Fíjense la respuesta de Moisés. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas. Brínquense al versículo 11. Versículo 11. El Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré. Y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Pero Moisés respondió al Señor, entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste este pueblo de en medio de ellos con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos. Y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento. Por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona,
Te ruego la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo: los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Vamos a tratar de contestar 2 preguntas con esta fabulosa historia. ¿Cómo reacciona el pueblo y cómo reacciona Moisés? ¿Cómo reacciona el pueblo? ¿Qué está haciendo el pueblo? El pueblo está murmurando contra el Señor, lo que los lleva a murmurar directamente contra Moisés. ¿Qué está haciendo el pueblo? Está quejándose. ¿Qué está haciendo el pueblo? Buscando derrocar el liderazgo de Moisés. Están queriendo nombrar a otro jefe y seguir así lo que ellos entendían era mejor para ellos. ¿Qué está haciendo el pueblo? Están contendiendo contra Moisés. Están queriendo tomar un rol de jefes en el destino de la nación. Eran personas que estaban analizando todo, no en base a los ojos de la fe, sino en base a lo que veían. Veían enemigos más grandes que ellos y decían: no los vamos a poder derrocar. Por lo tanto, si queremos que nos vaya bien a nosotros y a nuestras familias, necesitamos tomar el control nosotros. Necesitamos intervenir. Necesitamos tomar liderazgo para cambiar el rumbo de nuestra nación y de nuestras vidas. Este pueblo, en lugar de tomar una postura de seguidor, quería tomar una postura de jefe. ¿Eso qué es, hermanos? Soberbia. Aquí se ve ilustrada la ambición egoísta de la que nos hablaba el pastor Carlos la semana pasada. Esta contienda política de estas personas que están queriendo tomar el control porque ellos sí saben lo que necesitan. Eso es soberbia. Y a eso es a lo que el Señor se opone. Ahora veamos cómo reacciona Moisés. Moisés simplemente cae sobre su rostro. Él se humilla bajo la poderosa mano de Dios, como nos está diciendo el apóstol Pedro. Moisés no se puso a discutir con ellos, no se puso a dialogar para convencerlos o para defenderse, no se puso a buscar algo que le asegurara su posición o un beneficio personal. Moisés simple y sencillamente se postra en tierra. Obviamente se está postrando ante el Señor, ¿verdad? No ante ellos. Porque Moisés entendía algo. Todo depende del Señor. El Señor tiene el control completo de toda situación. El Señor tiene el control completo de toda situación. Este Señor ante quienes ellos estaban murmurando no solo tenía la capacidad para introducirlos a la tierra prometida, sino tenía la capacidad de borrarlos de la faz de la tierra si lo decidía. Moisés entendía que todos estaban a merced del Señor. Y simple y sencillamente se inclina como su siervo, poniéndose a su disposición, diciéndole: el Señor eres tú y no yo. Está pidiendo misericordia para aquellos que estaban murmurando contra el Señor y contra Él. Otra pregunta: ¿cómo ora Moisés?
¿Qué nos revela la oración de Moisés? ¿Qué ora Moisés ante esa situación donde están otros murmurando contra él? Si tú lees su oración, te vas a dar cuenta que Moisés no está pensando en él. Moisés no está pensando en su tranquilidad. Moisés no está pensando en sus preferencias personales. A Moisés lo mueve una sola cosa, y es la gloria del Señor. Y eso que lo mueve, lo que lo empuja a pedirle a Dios que tenga misericordia contra aquellas personas que querían derrocarlo. Eso es humildad, hermanos. Algo así es la humildad. Una postura de sumisión a Dios, donde tú y yo entendemos que todo depende de Él y lo reconocemos como al Señor de todo y nuestras vidas. Es una postura donde doblamos nuestro corazón ante Él y nos entregamos a su servicio. Es una postura donde buscamos no nuestro bienestar, no nuestra prosperidad y comodidad, sino su gloria y el bienestar de los demás, los intereses de los demás. Esa postura de corazón donde postrados al Señor le decimos en integridad: sea tu voluntad y no la mía. Dime qué hago, Señor, y con tu ayuda lo haré. Me someto a ti y a tu voluntad para mi vida. Te voy a seguir fielmente y con gozo, independientemente de lo que tú decidas para mí. Soy tu siervo y no tengo ningún derecho delante de ti. Tú no me debes nada. Aun si decides que yo siga una ruta que no es mi preferencia personal, que no va de acuerdo a mis intereses y que me lleva a perder todo, pero esa ruta te glorifica a ti y beneficia a otros, te voy a seguir. El Señor eres tú y yo soy tu siervo. Piensa en esto conmigo. ¿Qué sucedería, hermanos, en nosotros como comunidad si todos venimos con una postura así? ¿Qué sucedería? Simple y sencillamente, no solo el favor y la gracia de Dios se manifestarían entre nosotros de maneras hermosas y aún mucho más increíbles, sino que este mundo vería a Jesús a través de nosotros de una manera mucho más clara. Eso nos lleva a nuestra tercera sección. Con esto vamos a terminar. ¿Cómo crecemos en humildad? Esto lo vamos a ver más rápidamente. ¿Cómo crecemos en humildad? ¿Cómo le hacemos para adoptar una postura como esta ante el Señor? ¿Cómo le hacemos para adoptar cada día una postura de humilde sumisión ante el Señor? Definitivamente necesitamos esta revelación de la grandeza de Dios que nos lleve a verlo como el Rey y como el Señor, definitivamente. Pero sí necesito agregar que eso no es suficiente. Y que tú veas a Dios como el Señor y como al Rey de todo, definitivamente sí nos mueve en temor a tomar una postura de humildad ante Él, pero no es suficiente. El temor a Dios puede hacer que nuestras rodillas se doblen, pero no fácilmente dobla nuestro corazón. La humildad de la que estamos hablando es una postura
de corazón, una sumisión gozosa. Y esta sumisión gozosa solamente, es como lograda o conquistada cuando tú y yo vemos, sí, a este Dios grande y soberano, pero también aprendemos a verlo como un Dios de gracia. Déjame decirte por qué. Eso es lo que Pedro hace. Vamos otra vez a 1 de Pedro 5. No solamente nos está llamando Pedro a humillarnos ante la mano poderosa de Dios. No solo nos está diciendo que Dios resiste a los soberbios, sino que también nos ayuda a ver que Dios es un Dios de gracia. Quiero que lo veas conmigo. La segunda parte del versículo 5, 1 de Pedro 5b. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué Pedro lo está incluyendo aquí en su presentación? Porque es absolutamente indispensable que tú y yo veamos a Dios así. ¿Cómo es que podemos adoptar una postura de humilde sumisión de corazón ante Dios? ¿Cómo? Confiando que si nos postramos ante Dios y nos sometemos ante Dios, nos estamos sujetando y entregando a aquel que nos ama como nadie nos ha amado. Nos estamos entregando a aquel que entregó a su Hijo por nosotros, a una cruz para pagar por nuestros pecados y salvarnos. Confiando que nos estamos sometiendo a un Dios de abundante gracia. Confiando que lo único que vamos a experimentar como resultado de esa postura de sumisión humilde es gracia. Literalmente creyendo lo que dice 1 de Pedro 5:5. Dios da gracia a los humildes. Tú y yo podremos adoptar una postura así, de humilde sumisión ante Dios, confiando que lo único que vamos a encontrar es el bien. Que lo único que vamos a recibir es el bien de su mano. Ponte a pensar en esto. ¿Cómo logramos que un niño nos entregue con gozo un dulce que está disfrutando? ¿Cómo lo logras? Simple y sencillamente prometiéndole algo mucho mejor. ¿Cómo adoptamos esta postura de sumisión humilde ante el Señor? Confiando en la promesa que Dios nos está dando aquí. Confiando que lo único que vamos a recibir de parte del Señor cuando nos sometemos a Él en humildad es su agrado y su dulce y generoso favor inmerecido. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú confías que si esperas en Dios vas a recibir el bien de su mano? Confías, y no solo algo bueno, sino una fresca demostración de su generosa gracia. Es esperando gracia de parte de Él que podemos vivir en humilde sumisión a Él. Te lo voy a repetir. Es esperando gracia de parte de Él, esperando el bien de parte de Él, que tú y yo podemos vivir en humilde sumisión a Él. Tú y yo podemos someternos al Señor, renunciar a nuestros intereses, a lo que entendemos que es mejor para nosotros. Podemos olvidarnos de nosotros mismos cuando tú y yo nos damos cuenta que aquel al que nos estamos entregando y por quien estamos renunciando todo es un Dios que nos ama y que está interesado en nosotros.
Es un Dios que cuida de nosotros. Es lo que vemos aquí en Pedro. Y se nos presenta esta imagen de un Dios como preocupado en un buen sentido por nosotros. Interesado por nosotros. Quiero que lo veas. Ahí en el siguiente, en el versículo, creo que es el 7. 1 Pedro 5, 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él que tiene cuidado de ustedes. Cuando tú y yo confiamos que Él tiene cuidado de nosotros, es cuando podemos someternos gozosamente a su voluntad. Y como que Pedro complementa la imagen. Primero nos llamó a someternos bajo la poderosa mano de Dios. Y luego nos dice para que Él los exalte a su debido tiempo. Básicamente nos dice, tú te vas a humillar ante Dios. ¿Y sabes qué es lo que Dios va a hacer? Él te va a levantar. Él te va a levantar. Y Él te va a recibir. ¿Y qué es lo que vas a recibir de su parte? El bien. Porque Él es un Dios de gracia. Y Dios da gracia a los humildes. Amén. Vamos a orar.